Buenos días, estimados colegas docentes, asesores, directores. Para el Departamento de Salud y Ambiente de la Dirección de Vida Estudiantil es un placer contar con su presencia en este segundo webinario ambiental en el marco de la Política de Educación para el Desarrollo Sostenible. Para hoy tenemos un tema muy interesante que es la cosmovisión de nuestros pueblos indígenas sobre nuestro único hogar y acciones para protegerlo en el aula. Todo esto dentro de la celebración del Día Internacional de la Tierra y que pues es importante reconocer y conocer todo lo que ella nos ha brindado. Para hoy tenemos 4 invitados que nos van a dar un recorrido de todo esto que nos brinda nuestra Madre Tierra, ¿verdad? Los aportes de las aves para preservación de las especies, de flora, ¿verdad? Hasta conocer un poco sobre nuestros mares, océanos, importantes como termorreguladores del clima también. Pasando también y conocer esas interesantes visiones que tienen nuestros pueblos indígenas sobre el cuidado de la tierra. Estos invitados son Shirley Ramírez Carvajal, de la Comisión Nacional de Biodiversidad del MINAE, Rudy Granados, del Parque Marino del Pacífico, Rosmarie Menacho Odio, de la Universidad Estatal a Distancia, y Mónica González Céspedes, perdón, de la Mesa Indígena Nacional. A todos ellos agradecemos su invitación a este webinario y su participación, ¿verdad? Daremos inicio con los conceptos generales de nuestro hogar, nuestra tierra, a cargo de Shirley Ramírez, quien es máster en conservación y manejo de vida silvestre y que forma parte del Comité Internacional de la Fauna del CITES. Y es punto focal también ante la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y el Convenio de Cooperación MEP-MINAE. Buenos días, Shirley. Buenos días, ¿cómo están? Feliz Día de la Tierra. Muchísimas gracias a todas y todos por estar acá hoy. Un placer, un privilegio, un honor estar aquí conversando un poquito con ustedes sobre esta celebración, ¿verdad? La idea es que el Día de la Tierra debería ser todos los días, pero en estas fechas importantes, en estas fechas de conmemoración, lo que hacemos es hacer una retrospectiva, comenzar a analizar nuestras acciones y ver si verdaderamente estamos cuidando nuestro único hogar, ¿verdad? Voy a presentar, tengo una pequeña presentacioncita acá para compartir con ustedes. Vamos a ver. ¿Ahí se ve bien la presentación? Solo falta que lo pongas en... Ahí está, perfecto. Muchas gracias. Ok, bueno. La primera cosa que quería comentarles un poquito, bueno, la celebración del Día de la Tierra es una celebración ya bastante viejita, por decirle de alguna manera. Se ha venido celebrando desde hace muchísimos años, sin embargo ha ido evolucionando a través del tiempo y hemos ido integrando poco a poco diferentes conceptos, ¿verdad? Generalmente esta celebración no es una celebración solo de Costa Rica, es una celebración internacional que tiene inclusive una serie de actividades que se están desarrollando a través de todo el mundo y la Organización de Naciones Unidas insta a las diferentes instituciones, a las diferentes organizaciones de la sociedad civil, a la gente, a conmemorar este día recordando la Madre Tierra como nuestro único hogar. Es algo muy interesante porque a veces nos suena repetitivo. Sin embargo, con las acciones que hemos estado desarrollando y con la crisis ambiental, la crisis que tenemos en este momento en el planeta, nos damos cuenta que estamos hablando nada más, que no hemos interiorizado nuestras acciones cotidianas, en nuestro día a día, en nuestras decisiones mínimas, hasta de ir al supermercado y decir quiero o no quiero una bolsa de plástico. No hemos interiorizado este principio fundamental o esta ley natural que no tenemos en este momento
momento identificado otro hogar, otro planeta que tenga las características bióticas, abióticas para sustentar la vida como la conocemos. En este momento nuestro planeta es un sistema cerrado, es un sistema que mantiene la vida de una manera, y al ser un sistema tiene un equilibrio frágil, es un equilibrio que realmente necesitamos conservar, mantener esa homeostasis para poder mantener todos los procesos ecológicos que hacen que la vida de nosotros, las personas, en este planeta sea sustentable. Con todos los problemas ambientales que tenemos, que van desde los más pequeños, como dice pequeños uno, ¿verdad? Como fragmentación, pero realmente son muy grandes, fragmentación de los ecosistemas, pérdida de biodiversidad, cambio climático, y en el momento actual donde estamos, donde tenemos una pandemia que nos ha dado una bofetada a nosotros los humanos, y nos ha enseñado también muchísimo, una pandemia que tiene un origen en un mal manejo, en un mal manejo de las interacciones que existen entre nosotros y nuestra biodiversidad, entre los elementos fundamentales que componen este planeta, que son necesarios para mantenernos a nosotros vivos. ¿Qué es lo ideal? Nuestro planeta ha cambiado, nuestro planeta cambia día a día, tenemos ecosistemas que todavía son ecosistemas sanos y otros ecosistemas que están realmente ya bastante alterados, bastante comprometida su funcionalidad. Y recordemos que cuando hablamos de funcionalidad estamos hablando de esas cosas que son necesarias para que esté el ecosistema adecuadamente funcionando y manteniendo la vida de todas las especies, incluida la nuestra, ¿verdad? Tenemos entonces que algo muy interesante que nosotros como Ministerio de Ambiente hemos estado tratando de impulsar en cuanto a sensibilización es la responsabilidad y el conocimiento de lo que se llama las interacciones con las otras especies que habitan el planeta, este único hogar, este único sitio en el universo que alberga nuestra vida y la vida de todos nuestros seres queridos, de nuestras familias y de todos los otros, de todas las otras miles de especies que habitan. Nosotros los humanos a veces olvidamos que nosotros somos muchos, pero somos una única especie. Y este planeta no es de una única especie, son miles de especies, millones de especies que conviven, que interactúan día a día con nosotros en este planeta. Nosotros hemos estado bastante promoviendo el conocimiento del tema de las interacciones entre las especies. Podemos decir que tenemos 3 tipos de interacciones de nosotros, los humanos, con otras especies. Pueden ser interacciones positivas, pueden ser interacciones negativas o pueden ser interacciones neutras. Cuando hablamos de interacciones positivas son esas interacciones que las vamos a enfocar en los humanos. ¿Por qué los humanos? Porque somos los que estamos aquí y somos los únicos capaces de cambiar, de educarnos y de mejorar nuestros comportamientos para poder realmente proteger nuestro hogar. Los animales, la vida silvestre, la biodiversidad, o el mar, los ecosistemas, no les podemos dar una orden para que se porten bien, para que no boten basura, para que no hagan. No, nosotros somos los humanos los que tenemos que tomar esa responsabilidad que nos la fue encomendada por ser animales inteligentes, por ser seres inteligentes, para poder proteger este planeta. Entonces, cuando nosotros hablamos de interacciones positivas, podemos decir que son positivas para nosotros los humanos. Por ejemplo, cuando vamos a un parque nacional, tomamos una fotografía de un animal en su hábitat natural, cuando vemos un río que está limpio, vemos pequeños pececitos en este río. Esas son interacciones positivas para nosotros porque nos provocan felicidad, nos provocan estar tranquilos, felices de estar ahí. Tenemos también interacciones negativas cuando, por ejemplo, hay una relación donde hay alguien que está teniendo algún problema. Generalmente las interacciones negativas, nosotros los humanos se las provocamos a la vida silvestre, a la biodiversidad, con nuestras acciones. La fragmentación del hábitat, todos los procesos relacionados con uso insostenible, contaminación, todo esto provoca que hayan interacciones negativas de nuestras actividades con las otros seres que habitan este planeta.
Nosotros actualmente, como Costa Rica, en un proceso que se ha venido desarrollando de manera interdisciplinaria con organizaciones de la sociedad civil, con nosotros en el Ministerio de Ambiente, a través de varios de las instituciones que formamos parte del Ministerio de Ambiente, hemos estado identificando en este momento. En Costa Rica tenemos más de 50 interacciones con los animales silvestres, con la fauna, que es la manera en la que hemos medido estas interacciones que provocan la pérdida de esta biodiversidad tan valiosa, esta biodiversidad que es necesaria para nuestra supervivencia como especie. Tenemos entonces estos 4 grandes grupos de interacciones negativas que están provocando pérdida de biodiversidad. Tenemos por un lado la parte de la infraestructura, que tiene que ver, por ejemplo, con los animales que son atropellados, con los animales que son electrocutados por tendidos eléctricos, los choques de las ventanas de nuestros edificios que nos gustan, con nuestras casas que nos gustan tener bien iluminado, pero las barreras de los vidrios, que especies como el grupo de las aves que no saben que es un vidrio, pero bueno, ahora más adelantito nuestra compañera Rosemary de la Universidad Estatal a Distancia nos va a comentar un poquito sobre eso. También tenemos interacciones del turismo, estas interacciones negativas que ocurren cuando nosotros queremos disfrutar de ciertas especies, pero no medimos las consecuencias y muchas veces sacamos o buscamos con nuestros comportamientos que los animales se comporten de manera que no es su manera natural. Por ejemplo, en este caso tenemos en algunas ocasiones donde el sector turismo le ofrece comida a los animales, por ejemplo, para atraerlos, para lograr tener una buena fotografía, que esto pone en riesgo a los animales y nos pone en riesgo a nosotros. Los animales silvestres son animales silvestres, especialmente algunos que son muy grandes, que podrían provocarnos un accidente grave, un golpe, un mordisco, un arañazo, y algo muy importante, la transmisión de enfermedades. Hay enfermedades que se transmiten de los animales hacia los humanos y de los humanos hacia los animales. Por ejemplo, el COVID. El COVID es un caso ya documental, científicamente probado, que nosotros los humanos podemos transmitírselo a los animales silvestres. Se han dado ya casos en algunos zoológicos de algunos países, por ejemplo, que se han presentado casos de COVID padecido por leones, por tigres y por otras especies de animales que son animales silvestres y exóticos silvestres en otros países y que los humanos los hemos contagiado por romper esa barrera natural que debería existir entre nosotros y los animales. También tenemos todo lo relacionado con la parte de urbanismo, el hecho de urbanizar de una manera que no tiene control, de invadir las zonas, los últimos reductos de bosque, de tener unas interacciones o un desarrollo urbanístico completamente desordenado, sin respetar realmente lo que se necesita respetar para poder mantener estos procesos ecológicos que son necesarios para nuestra vida. Y la parte que tiene que ver con las actividades agropecuarias, por ejemplo, los monocultivos que fragmentan los ecosistemas, que provocan la pérdida de la cobertura boscosa, promoviendo entonces que las especies tengan menos hábitat, promoviendo también que enfermedades y otros tipos de vectores de enfermedades se desplacen y estén más cerca de nosotros. Hemos estado desde hace algunos años tratando de articular esfuerzos porque esto no es un trabajo solamente del Ministerio de Ambiente o es un trabajo de una u otra organización. Este es un trabajo país. Necesitamos para lograr mantener los elementos necesarios para nuestra vida, para tener un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, como nuestra Constitución política nos lo da como un derecho para todas y todos los costarricenses, es que necesitamos articular esfuerzos dentro de las instituciones del gobierno, articular esfuerzos con las organizaciones de la sociedad civil, articular esfuerzos con las universidades, con los gobiernos locales, con cada una de las personas, cada uno de nosotros, los costarricenses, necesitamos comenzar a desarrollar, a pensar, en analizar estos procesos y comenzar a hacer cambios. Nosotros somos los únicos que tenemos esa posibilidad de hacer esos cambios necesarios para lograr tener un ecosistema que permita y mantenga una vida apropiada para nosotros y las otras especies.
Por eso ahorita en estos procesos, en estos años, hemos estado tratando de articular con ustedes, los docentes, los directores, las directoras, las personas que están en contacto directo con los estudiantes de primer, segundo ciclo, tercero, colegio, universidad, porque ustedes son la principal puente para poder lograr estos cambios a nivel de país. Son los que tienen la posibilidad y además de la posibilidad, todo el conocimiento técnico, como profesión, la parte de la docencia, la educación es fundamental si queremos lograr un equilibrio, porque la única manera de que las personas se sensibilicen, aprendan a cuidar este planeta, tiene que ver directamente con la educación. La educación es un proceso fundamental. Si no hay educación, si la gente no se sensibiliza, si la gente no entiende cómo cada una de esas acciones, desde que me levanto en la mañana hasta que me acuesto en la noche, está relacionada con un proceso que necesitamos desarrollarlo de manera sustentable, de manera sostenible. Desde cuando yo voy al supermercado y me compro una decisión básica, como por ejemplo hasta el cepillo de dientes, hasta decisiones ya mucho más complejas, como cuando decido irme de vacaciones, cuando decido ir a un parque nacional, a un zoológico, a un sitio de manejo, etcétera. ¿Cuáles son mis actitudes como ciudadano de este único hogar que tenemos? El MEP es fundamental. En el MEP el trabajo, el desarrollo de ustedes es fundamental. Por eso es que nosotros como Ministerio de Ambiente estamos a la orden de ustedes para poder apoyarlos en lo que se requieran. Ustedes saben que tenemos diferentes instituciones dentro del gobierno del Ministerio de Ambiente listas o para servirlos a ustedes en los procesos que ustedes requieran de capacitación, de acompañamiento y para promover una sustentabilidad para mantener este planeta que es el único hogar que tenemos. Ahí está mi contacto, yo quedo a la orden. Muchísimas gracias y les agradezco muchísimo la atención. Muchísimas gracias, Shirley, por toda esta contextualización que nos da y por indicarnos la importancia que tenemos como Ministerio de Educación para fomentar estas nuevas culturas de sostenibilidad, estas nuevas formas de ver el mundo. Muchas gracias, Shirley. A continuación, continuaremos con nuestro compañero Rudy. Él tiene formación en turismo ecológico y administración de empresas y es actualmente el coordinador del programa de turismo educativo costero del Parque Marino. Rudy nos explicará un poco toda esa situación que se da en nuestro país desde la montaña hasta el mar, ¿verdad? Muchas veces nosotros vivimos de espalda al mar y es importante también conocerlos a ellos, ¿verdad? Como nuestros aliados para el cambio climático. Buenos días, Rudy. Pablo, al parecer, don Rudy tuvo un problema de acceso. Ok, entonces, muy bien, entonces aprovechemos para... Nos quedamos sin su sonido, don Pablo. Perdón, en este caso, bueno, mientras Rudy se puede reconectar, entonces en este caso avancemos y que nos cuenten la experiencia también de lo que son las actividades que se pueden hacer, ¿verdad? Para proteger y preservar el bienestar de las aves. Para ello, Rosmarie Menacho, ella es bióloga con un doctorado en ciencias naturales y una maestría en manejo y conservación de vida silvestre, y es docente de cursos ambientales, de diferentes cursos ambientales en la UNED, y además es especialista en aves, así que ella nos va a comentar, nos va a explicar, nos va a presentar diferentes formas de conocer y diferentes formas de interactuar, digamos, aunque sea virtualmente con las aves. Buenos días, Rosmarie. Muy bien, muchas gracias y buenos días a todos. Sí, hoy les traje una presentación que trata sobre algunas ideas para que, un segundito, voy a
voy a dejar de compartir pantalla porque lo hice mal, para traer algunas ideas de cómo educar sobre las aves y también cómo protegerlas, cuáles son algunas acciones para cuidar a las aves que existen en nuestro país. Entonces, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Yo trabajo en el programa de manejo de recursos naturales. Los objetivos de esta presentación es procurar que las personas que la vean conozcan algunas de las aves de Costa Rica, puedan también identificar algunas especies interesantes que hay en nuestro país, sepan clasificar algunas aves de acuerdo a su zona de vida, ven algunas ideas para aplicar técnicas educativas relacionadas con materias de la escuela y por último conozcan algunas amenazas que enfrentan las aves y acciones para aplicar y protegerlas. Uno de los primeros temas que hay que ver es cómo lograr que los niños, jóvenes e incluso los adultos nos reconectemos con la naturaleza. Eso quiere decir que aprendamos a conocer los ambientes naturales, tanto las aves, plantas y demás, y para esto es importante comenzar con aprender a observar. No solamente observar con la vista, sino también aprender a escuchar e incluso utilizar otros sentidos como el tacto y el olfato. Para el caso de las aves, es muy deseable contar con binoculares y guía de aves. Sin embargo, no todos tenemos acceso a estos equipos y por tanto se puede aprovechar de todos modos los espacios verdes de la escuela para ver las aves, aunque sea sin estos materiales. Para la observación, aquí les doy algunas ideas que también tomé de un documento que se llama Detectives de las Aves de la Universidad de Cornell o el Laboratorio de Cornell. Y lo primero que se puede hacer es utilizar los sentidos. Algo tan sencillo como cerrar los ojos y procurar identificar, por ejemplo, cuántas especies de aves se escuchan en un sitio determinado. Tratar de definir qué dirección se escucha el ave. Y después también se puede hablar un poquito de que por qué es que las aves están haciendo esos sonidos. Si será que están cantando para mantener un territorio, para comunicarse entre ellas y demás. También se puede utilizar el tacto empleando objetos que se pueden pasar, por ejemplo, algún huevito de gallina o algo así, para que ellos puedan reconocerlo con su tacto. O sentir también las plumas de las aves o un nido que esté ya desocupado, que se hayan encontrado por ahí caído. Y también se pueden identificar a las aves por medio de siluetas. Vamos a hacer un ejercicio primero, entonces, para escuchar algunos de los sonidos que pueden producir algunas aves. Por ejemplo, les voy a poner estos sonidos de acá y la silueta de esta ave, a ver si la pueden reconocer. Ok, si lo reconocieron, porque es muy probable que en esta época la escuchan mucho, este es el yigüirro, ¿verdad? Ahí por la silueta y por el sonido tal vez lo han reconocido. A ver esta otra. Bueno, para ustedes posiblemente sea fácil, pero tal vez para los niños no tanto. Se sabe que es una lechuza. Esa es la que se llama el estucurucú. Es por el sonido que produce. Y así es posible tener otros cantos de aves. Les voy a incluir uno más y otro más.
Y así como estas aves que estamos viendo, hay unas 923 especies en todo nuestro país, que por supuesto aprender a reconocerlas todas es muy difícil, pero los niños pueden disfrutar bastante con los cantos que son algo bastante interesante. Este de acá. Este es un tucán que se llama quioro y el que habíamos escuchado antes es el zanate. Y en este enlace que ustedes pueden ver acá, van a encontrar cantos de aves de todo el mundo que se pueden descargar para utilizar como este tipo de actividades. De ver un poquito los cantos de las aves y las siluetas, también pueden identificar a las aves según su dieta principal. Usualmente los picos de las aves están muy relacionadas con las formas de los picos con su dieta. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, las aves carnívoras que tienen un pico tan fuerte y tan poderoso como esta águila arpía para desgarrar a sus presas. Los zopilotes, que aunque ellos usualmente no son tan depredadores de andar matando animales, sino que aprovechan animales ya muertos, también tienen un pico bastante afilado con el cual pueden romper la piel del animal muerto y pues alimentarse de él. Entonces es interesante ver cómo el pico está relacionado con la dieta. Este que es el galán sin ventura o javirú, que tiene un pico largo con el cual puede atrapar peces y anguilas. Y de igual forma o similar las garzas, que tienen un pico también como una lanza, que pueden aprovechar para agarrar peces. Y en el caso de muchas aves que son más bien que se alimentan de insectos, como este cuyeo, que durante la noche se sienta en el suelo, levanta el vuelo y atrapa aves con su gran boca. Este otro que también tal vez hemos visto por ahí cerca de nuestras casas, estas aves que se llaman los soterrés, pueden atrapar insectos y hasta cierto punto pueden servir para controlar algunos insectos que podrían ser plagas. Y por otra parte tenemos al comemaíz, que es en este caso un representante de las aves que se alimentan de semillitas, con un pico corto y en forma de cono. Este semillerito también tiene la misma característica, que con el pico pueden romper las semillitas y alimentarse de las semillas. Y pasamos a un grupo muy importante que es el de los frugívoros, que son las aves que se especializan en comer frutitas, como este toledo, que lo que hacen ellos es que comen las frutas como bayas y cuando defecan van dejando las semillas para que se conviertan en nuevas plantas y pueden regenerar los bosques. Tenemos aves que tienen un pico largo, como en este caso, como el zanate, que son considerados omnívoros porque pueden comer de todo prácticamente. Son animales muy listos. Y también los tucanes, que aunque a veces pensamos que solo comen frutas, también pueden comer incluso pichones de otras aves. Así vemos la gran diversidad de aves que hay en nuestro país. Para los niños también puede resultar interesante saber que en nuestro país varios pájaros tienen nombres de cosas. Por ejemplo, tenemos el pájaro sombrilla, el pájaro campana y el pájaro estaca. Entonces, ¿a qué se deberán estos nombres? Conozcamos primero al pájaro sombrilla. Y la razón de este nombre es que tiene unas plumas en la cabeza que puede levantarlas y echarlas para adelante como si fuera una sombrilla. O el pájaro campana, que le han dado este nombre porque tiene un sonido parecido al de una campana. Vamos a escuchar un poquito el sonido que produce. Este es uno de los sonidos más fuertes que hay y el ave aprovecha unas perchas bastante altas para proyectarse entonces en un territorio bastante amplio. Y para terminar, otra ave que es muy interesante es el pájaro estaca, que se coloca con el pico hacia arriba
muy inmóvil y por la coloración de sus plumas, pues parece como si fuera parte del tronco. Entonces es una forma de camuflarse en el ambiente. Usualmente ellos colocan sus huevos en los orificios de las ramas y ahí mismo empollan y aquí tenemos el pequeñito pichón que está junto a su padre o madre posiblemente. Con los niños e incluso con los adultos también se pueden hacer actividades para saber qué tanto saben sobre las aves. Por ejemplo, ¿será que todas las aves construyen nidos? Ustedes pueden pensarlo, sí o no, falso o verdadero. La respuesta es que es falso. Algunas aves utilizan nidos de otras aves para dejar ahí sus huevos. Se llaman las aves que son parásitas. ¿Será que todas las aves ponen huevos? En realidad, es una pregunta que es un poquito como engañosa, porque los pichones y los machos no ponen huevos. ¿Será que la mayoría de las aves viven en sus nidos todo el año? Algunas personas creen que es así, sin embargo, en realidad el nido nada más sirve para que los huevos nazcan, las pichones y demás, y una vez que han crecido los pichones, los abandonan y no siguen utilizándolos. La mayoría de los polluelos son alimentados con semillas y frutas por sus padres. Esto tampoco es verdad. En realidad, muchos de los polluelos son alimentados con insectos o incluso con carne, lagartijas, por ejemplo, porque tienen mucha proteína. ¿Será que las aves pueden respirar dentro del huevo antes de romper el cascarón para salir? Bueno, pues sí, el huevo es poroso y las aves entonces pueden respirar a través del cascarón. La yema, la parte amarilla del huevo, crece para convertirse en un polluelo. Tampoco es verdad. En realidad la yema sirve de alimento mientras está creciendo el embrión. Y si encuentras un polluelo, debes intentar alimentarlo. No, tampoco es verdad. Si encuentras un polluelo, hay que dejarlo allí porque muchas veces los padres están cerca cuidándolos. Y en esta época particular del año, muchas personas tienden a rescatar polluelos que ya tienen plumas sin que sea necesario. Así que no lo hagan. Aquí están las respuestas. Y quisiera dejarles nada más esta indicación. Si algunos de los docentes desean utilizar fotos de aves, les invito a unirse a este grupo que se llama Asociación Ornitológica de Costa Rica. Ahí todos los días publican nuevas fotografías de aves, incluyen los nombres científicos y en español. Y también en este otro sitio pueden encontrar algunos materiales para descargar, como por ejemplo para colorear y cosas por el estilo. Voy a presentarles ahora a May Cantillano. Ella les va a enseñar a dibujar un ave. Y este es un enlace también interesante para que ustedes puedan ponerles el video a los niños. Y, perdón, vamos a ver acá. Hola, soy May Cantillano Vargas y hoy les voy a enseñar cómo hacer un colibrí con pequeños pasos, con figuras geométricas. Lo importante es que utilicen los círculos y los triángulos. En este caso vamos a crear un círculo que sería la cabeza, un pequeño triángulo que corresponde al pico, un óvalo que es más alargado que el círculo, que sería el cuerpo, un pequeño triángulo que sería la cola y dos grandes triángulos que son las alas. Es importante recordar que no es necesario marcar tan duro con el lápiz para que no se nos dañe el boceto. Entonces, en este caso, yo puedo utilizar un marcador para hacer la silueta. Pero primero vamos a hacer otro pequeño círculo en dirección al pico, que correspondería al ojo. Y acá puedo crear con otro círculo más pequeño un brillo. A continuación les voy a mostrar cómo se dibuja la silueta. Lo importante es solo ir por el contorno. Así. Y aquí hay que tener cuidado porque hay que respetar
el ala. Esta puede ser de una vez haciendo estos pequeños movimientos para darle movimiento. Acá sí, recta, y le hacemos lo mismo. Y de esta manera pueden crear un colibrí muy fácil. Acá, por dentro, le pueden seguir agregando más diseños de acuerdo al gusto de ustedes. Espero que les haya gustado y que puedan dibujar su propio colibrí. Muy bien. Seguimos adelante entonces con la presentación. Algo importante en nuestro país es que una razón por la que hay tantísimas especies de aves es porque tenemos lo que se llaman zonas avifaunísticas o zonas biogeográficas que tienen características especiales o diferentes. Entonces, por ejemplo, en la zona norte de nuestro país, cerca del Pacífico, tenemos el bosque seco y en esa zona vamos a encontrar algunas especies que no están presentes en otras partes del país. Por ejemplo, la urraca copetona, el cuclillo sabanero, este pajarito que es el ave nacional de Nicaragua, que se llama el guardabarranco, y el trogón elegante. Son aves que se encuentran más que nada en la zona de Guanacaste. Tenemos también el bosque lluvioso tropical, que se encuentra en la parte caribe, todavía donde está, por ejemplo, la zona de Sarapiquí, se encuentran bosques por esa zona y Tortuguero. Y ahí tenemos a la cotinga blanca y al pájaro sombrilla, que ya lo mencionamos también. Y si vamos a las partes más altas de la montaña, encontramos los bosques de roble y los bosques nubosos. Ahí vamos a encontrar el quetzal. El quetzal, por ejemplo, no se va a ver jamás en la costa. O la pava negra y el colibrí garganta de fuego. Esta es una zona que presenta muchas aves endémicas. Y ya si nos vamos al Pacífico Sur, encontramos otras especies también, como la cotinga turquesa, el cucingo y esta coqueta crestiblanca, que es un colibrí. Así que ahora yo les podría preguntar, ¿en qué tipo de bosque se va a encontrar el pájaro sombrilla? ¿En el bosque seco, en el bosque lluvioso del Pacífico o del Caribe? Bueno, la respuesta correcta es en el bosque del Caribe, el bosque que es maduro. ¿Y dónde se va a encontrar el pájaro campana? Creo que ese no se los había contado, pero más que nada se va a encontrar en bosque nuboso, como Monteverde, por ejemplo, o en Coronado. Y otra actividad que se puede hacer es, por ejemplo, practicar español. Y tenemos aquí un pequeño video. La idea es que los niños observen, perdón, un segundito. La idea es que los niños observen el video y puedan describir qué es lo que está pasando. Así que les voy a poner este video acá. Este pajarito que vemos aquí se llama el saltarín cuello blanco. Entonces, los niños pueden practicar español describiendo qué es lo que está haciendo este pajarito. Esta que ven ahí es la hembra.
Muy bien. Como ustedes vieron, ese es un comportamiento muy interesante que se puede encontrar. Y algo interesante es que ese sonido que se escucha como algo así, lo hacen con las alas. Entonces es una buena oportunidad para que los niños observen y vayan aprendiendo. De igual forma pueden practicar español. Este colibrí, que es el garganta rubí, el único ermitaño, el único migratorio que llega desde Estados Unidos hasta Costa Rica, aunque pesa 2.6 gramos, viaja de Costa Rica a Estados Unidos y de vuelta. Lo hace, bueno, una vez de ida y una de vuelta. Entonces uno puede preguntar, si la distancia entre Estados Unidos y Costa Rica es de 2.200 kilómetros y la distancia más larga de extremo a extremo de Costa Rica es de 464 kilómetros, ¿cuántas veces recorre el largo de Costa Rica el colibrí garganta de rubí en un año? Esa es una pregunta que obviamente no les voy a contestar porque quiero que ustedes hagan las matemáticas, pero se puede plantear un tipo de problemas de este tipo, ¿verdad? ¿Cuántas veces y cómo podemos averiguar la respuesta? Y ya para ir terminando, quisiera presentarles algunos problemas que afectan a las aves. Uno de ellos es que hay muchísimos gatos que andan deambulando y su instinto es cazar. Realmente es un problema grande. Lo primero que hay que hacer es castrarlos para que no se reproduzcan sin control. Se les puede colocar collares de tela para que sean más visibles para las aves, aunque se sientan un poquito mal ellos. Es buenísimo encerrarlos, no dejar que anden en el jardín ni nada, y darles suficiente comida para que no estén con hambre intentando cazar. Shirley les comentó antes que las aves golpean contra las ventanas. Y esto es porque ellos no ven el vidrio, sino el reflejo o la transferencia del vidrio. Entonces lo que hay que hacer es colocar objetos que luzcan como obstáculos. Las rejas que se colocan fuera de las ventanas funcionan muy bien, pero si no se quiere poner rejas, se pueden poner adhesivos o se pueden poner cuerdas colgando para que las aves no vean que pueden pasar por allí. Y en caso de que se lleguen a encontrar a una ave golpeada y aturdida, no traten de darles agua ni de comida, sino que traten de que descanse. Pueden colocarle una caja limpia con huecos y déjenlo descansar. Les invito a leer el cuento ¿Quién golpeó mi ventana?, que publicó la UNED para tratar este tema en particular. Y estos son ejemplos de métodos que se podrían aplicar para evitar que se golpeen las aves. Otro problema muy serio es la contaminación con plásticos y contaminación química. Las aves, sobre todo las marinas, quedan muchas veces enredadas en las cuerdas de pescar o alimentan a sus pichones con plástico porque no saben reconocer que es algo que no pueden digerir. Entonces, aquí es importante evitar comprar plástico que es de un solo uso y después se bota. Siempre enseñen a los niños a botar la basura en el basurero. Eviten comprar productos que hayan implicado muchos químicos y también enseñan a reciclar. Ya para terminar, una cosa muy importante es que, bueno, cada vez hay menos espacios verdes para las aves, así que pueden ayudar a sembrar arbolitos. En este blog que les pongo ahí abajo, pueden conocer algunas plantas que sirven para atraer aves, y estos son algunos ejemplos, como la cola de gato, como el guarumo, que tiene frutos que atraen muchas aves, el huitite, que es excelente para los pajaritos, y también los higuerones, que vale la pena conservarlos porque son de mucha importancia para las aves. Entonces, ya para terminar, traten de inculcar en los niños el amor hacia la naturaleza, darles a conocer qué es lo que hay en nuestro país y que muchas aves dependen del bosque y los árboles, así que hay que cuidarlos. No botar basura y ojalá que esas hayan sido algunas ideas interesantes para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosmarie. Realmente muy interesante. Dicen que uno protege y cuida lo que conoce, ¿verdad? Entonces ya hoy conocimos un poquito más sobre las aves, todo su ubicación geográfica, sus cantos, su alimentación. Entonces, ¿qué hay nosotros como personas, como seres humanos, como docentes, como estudiantes?
empezar a trabajar en su protección y cuidado, ¿verdad? Como nos dijo Rosmarie en su presentación. Muchísimas gracias, Rosmarie. Para continuar con el webinario, ahora ya resolvimos el problema con nuestro compañero Rudy, iremos a hacer el recorrido, ¿verdad? De esa parte que a veces no conocemos o que hemos descuidado, ¿verdad? Que es nuestras costas y mares. Entonces haremos un recorrido de las montañas al mar para conocerlos, ¿verdad? Entenderlos, a este aliado de nuestro, ¿verdad? En el cambio climático. Repito, Rudy tiene una formación en turismo ecológico y administración de empresas y actualmente es el coordinador del programa de turismo educativo costero del Parque Marino. Buenos días, Rudy. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Quisiera nada más confirmar que sí me escuchan y que pueden ver la presentación. Perfecto. Ok, bueno, primero que todo agradecerles a todos su tiempo y también a la invitación para estar hoy el día acá. Creo que las presentaciones que me antecedieron van muy atinados a lo que vamos a ver en estas, porque definitivamente toda la naturaleza está conectada. Hoy es el Día de la Tierra, ¿verdad? Celebramos, es una efeméride ambiental y como todas las efemérides ambientales van en la línea de crear conciencia. Entonces, hoy les voy a mostrar un poco de lo que hacemos o lo que vivimos día a día y por eso es que lleva el título de las montañas al mar. Lo primero que quiero comentarles es que según datos del Ministerio de Salud en Costa Rica se genera poco más de 1.300.000 toneladas de residuos sólidos en el año. Esto representa un aproximado de 3.600 toneladas diarias. Si vemos la composición, en su mayoría es biodegradable, compuesto de otros materiales que pueden ser reciclados. Y aquí identificamos algo, ¿verdad? Lo biodegradable. Según un estudio de la UCR en diferentes municipios del gran área metropolitana, identificaron que cerca del 55.9% de la composición de los residuos, o sea, de las bolsas caseras, está compuesta de residuos biodegradables. Esto lo que nos señala es que en Costa Rica no tenemos aún esa cultura de poder, por ejemplo, implementar las composteras, ¿verdad? Entonces, aprovechando que hoy estamos acá y que hay tantos docentes, creo que mi línea va en que ojalá puedan o podamos, ¿verdad?, identificar puntos en cómo podemos desde nuestras diferentes trincheras ayudar al medio ambiente. Y creo que una es esto, ver cómo podemos implementar las composteras en nuestros centros de estudio, ¿verdad? O de trabajo. Bueno, continuando. Y en cifras de Costa Rica, de esas 3.600 toneladas diarias, más o menos 550 toneladas son de plástico, ¿verdad? De esas 440 toneladas se lanzan al mar. Y esto, voy a detenerme un momento acá porque me gustaría interpretar esto. Al decir lanzar al mar, no quiere decir que las vagonetas o los camiones recolectores van y lanzan estos residuos al mar, sino que terminan en lugares donde no deben de terminar. Es decir, terminan en caños, terminan en ríos, terminan en el ambiente. Por eso es importante que cuando nosotros transmitamos la información a los niños, lo podamos dar una interpretación de que ellos, del diario vivir, ¿verdad? El decir, bueno, si yo tiro una botella en un caño, ¿esa botella a dónde va a ir? Al mar, si no se junta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos siempre unir nuestras causas con el diario vivir de cada uno de nosotros? Siguiendo con esto, el 11% apenas de esta cantidad de toneladas va en botaderos, que definitivamente no es un lugar tampoco, ¿verdad? Deberían de ser dispuestas en lugares para reciclar, y solamente el 9% es reciclado. ¿Qué estamos, si lo interpretamos de otra forma, estamos enterrando 11.5 toneladas de dinero, por así decirlo? Los residuos son valorizables, pueden tener un segundo uso y al final se están botando y no se le está dando otra segunda oportunidad. Pero tampoco podemos dejar de paso o de lado más bien que la industria del plástico es una de las industrias más productivas del país, ¿verdad? Genera también dinero, genera empleo. Si no me equivoco, está entre las 5 industrias más grandes del país y lastimosamente somos uno de los países que importamos en mayor cantidad
plástico en Centroamérica. Tras de que no le damos un manejo adecuado, estamos cada vez comprando y comprando más plástico. Ahora bien, estos residuos, estas 440 toneladas que les comentaba atrás, generalmente llegan a convertirse en los residuos marinos. ¿Qué son los residuos marinos? Los residuos marinos son aquellos que han sido creados por el humano y que han sido liberados de manera deliberada o accidentalmente en el ambiente y que terminan en los ríos y los lagos. Si nosotros vamos a las playas o vamos en lancha y vemos esas manchas de basura, o vamos a las playas y vemos esas líneas que se hacen llenas de botella y todo eso, esa basura, bueno, esos residuos, disculpe, esos residuos, el 80%, del 60 al 80% de los residuos que hay en nuestros mares tienen su origen en las actividades terrestres, pero el restante por ciento tienen su origen en las actividades ejecutadas en el mar. Tal vez se pueden preguntar, ¿pero qué se hace en el mar? Bueno, una de las principales, ¿verdad?, es los artes de pesca. Por eso es que se incluye esta imagen de esta tortuga, que creo que es bastante popular, ¿verdad?, donde la mayoría de los residuos originados en el mar son las famosas redes fantasmas. Son redes que han sufrido su accidente, no sé, se han roto, por ejemplo, se han enredado o han cumplido su vida útil y lastimosamente sale para los dueños de estas redes más económico cortarlas y dejarlas en el mar que es extraerlas. Entonces esto es parte de los orígenes de los residuos marinos que se generan en el mar. Ahora bien, otro punto, por lo que esta presentación se llama de las montañas al mar. Si vemos este mapa de la densidad poblacional de Costa Rica, la mayoría de la población se centra en lo que es el gran área metropolitana. La gran área metropolitana está delimitada, por ejemplo, hasta Grecia, Atenas, ¿verdad? Pero he escuchado últimamente que ya se está extendiendo hasta Occidente, por ejemplo, hasta San Ramón. La carga de personas es bastante grande y el urbanismo va creciendo, como uno también de los problemas que comentaba Chile anteriormente. Todo este cúmulo de personas, ¿verdad?, esta densidad poblacional también genera demanda en suministros y también va muy relacionado con la contaminación. Contaminación que, si no recibe una adecuada disposición, puede terminar en los ríos. Y si vemos este mapa hídrico de Costa Rica, vemos cómo la mayoría de estas venas, ¿verdad?, de estas venas de agua, de estos ríos, crecen en las zonas donde está concentrada la mayor cantidad de población. Entonces, los ríos son vida, el agua es vida, pero también, si no hay una debida gestión de los residuos, se convierten en autopistas o caminos para que esos residuos terminen en las diferentes costas y en los mares. Ahora que estamos hablando esto de mapas, me gustaría también abrir un espacio para esto, porque Costa Rica generalmente, nosotros conocemos como el mapa de Costa Rica, ¿verdad?, con un país limítrofe al norte y otro al sur, pero la realidad es que este es nuestro mapa. Nuestro mapa de Costa Rica debe de contemplar la parte marina, ¿verdad?, que son más de 570.000 kilómetros cuadrados y que es donde está llegando actualmente nuestros residuos. Nuestros residuos que si yo estoy, no sé, en Cartago y lo tiro a un río, puede ir a una vertiente. Si yo estoy en Punta Arenas y tiro algo a un río, puede terminar en el Pacífico. Nosotros prácticamente todo este tesoro que tenemos marino lo estamos contaminando desde acá, ¿verdad? Ahora bien, esta es una imagen que les quería comentar. Esta es una imagen que filmó Víctor Vescovo, que es un submarinista estadounidense que tiene el récord actual de la inmersión más profunda en la fosa de las Marinas. La fosa de las Marinas queda totalmente al otro lado del planeta, ¿verdad? Es el punto más profundo de nuestro planeta, y ahí encontró restos de bolsas y también encontró envoltorios de caramelos. Estamos hablando que estos restos se encontraron a 10.928 metros bajo el nivel del mar.
Entonces es uno de los lugares donde pocas personas, prácticamente 2 o 3 personas han estado en toda la historia de la humanidad, pero ya el humano ha dejado su huella. Y si lo vemos desde la parte terrestre, en lo que es el Monte Everest con sus 8.440 metros sobre el nivel del mar, en el año 2019 el gobierno de Nepal hizo una limpieza de casi 45 días de todos los residuos y en total se lograron extraer de la montaña 10 toneladas, bueno, 10.880 kilos de residuos entre latas, obviamente el plástico, que el plástico es omnipresente, ¿verdad? Restos de ropa de los excursionistas, y en estas 10 toneladas estamos hablando que esto ha pasado desde que llegó la primera expedición exitosa al Everest, que eso fue alrededor de 1953, si no me equivoco, o sea, en menos de 70 años ya se han depositado cerca de 10 toneladas y por supuesto hay muchas más. Pero no nos tenemos que ir tan largo. En el 2019 el profesor Jorge Cortés del CIMAR, en conjunto con otros investigadores y también con ayuda del Smith Ocean, hicieron una investigación en los fondos profundos del Pacífico, frente a Herradura y estos lugares, y encontraron esto. Esta es una imagen de bolsas plásticas a 3.600 metros de profundidad en Costa Rica. Podemos ver la gran cantidad y cómo el impacto ha llegado hasta esos fondos profundos de nuestro país. Iban a buscar nuevas especies y lastimosamente encontraron esta realidad que definitivamente tenemos que tomar en cuenta. Ahora bien, de toda esta contaminación que llega a los mares, el 70% de estos residuos queda depositado en el fondo marino, y el 15% en la columna y el otro 15% en la superficie. Por eso les comparto esta foto, que es la foto que utilizó National Geographic en su campaña Planeta o Plástico, ¿verdad? Que definitivamente es muy representativa a que lo que vemos es solamente la punta del iceberg en lo que es la contaminación. Ahora bien, la contaminación visible, que es la punta del iceberg, se ha acumulado en muchos lugares en el mar. Por ejemplo, las famosas islas de basura, que son generadas por las corrientes marinas, donde la basura flotante queda, como por así decirlo, en un torbellino. Eso ha sido producido por las diferentes corrientes marinas que vienen desde los polos, con agua fría, que pasa por los trópicos y todo y se calienta, y ha generado estas 5 manchas de importancia relevante, ¿verdad?, de contaminación flotante. Este es un pequeño video que muestra un poco de la información de todas estas manchas. Rudy, no estamos escuchando el audio. Y igual no, el audio es... No importa, ok, perfecto. Quiero quedar con eso que ellos decían, ¿qué medida podemos tomar? Antes de entrar en cómo ha afectado el plástico a las especies marinas, quiero hablarles sobre esto, porque creo que todos han escuchado sobre el microplástico, pero quisiera comentarles cómo es que se clasifica el plástico en estos niveles. Si son piezas de más de 10 centímetros, se llama megaplástico. Si son de 2 a 10 centímetros, se llama macroplástico. Si es de 0.5 centímetros a 2 centímetros, se llama mesoplástico. Y el famoso microplástico está entre los 0 y el 0.5 centímetros. Eso es lo que se le llama el microplástico. De 0 para micras se le llama el nanoplástico. Ahora bien, con esta información les puedo comentar sobre los principales problemas de la contaminación marina generada por el plástico. Por ejemplo,
enredos, asfixias, estrangulaciones y desnutrición. Nosotros en el parque marino hemos visto cómo muchas especies, más que todo tortugas, han llegado con ingesta de plástico y de cables, bueno, de todo, ¿verdad? Es bastante impactante el ver cuando llegan estos animales así. Esta foto, este es un cangrejo ermitaño, un joven novita con presos, que estos son bioindicadores de salud en las playas. Ellos, si las playas están sanas y tienen conchas, uno los va a ver mucho, pero la extracción de conchas y su reemplazo, ¿verdad?, por la contaminación hace que este animal, en vez de usar conchas, use restos, que en este caso es plástico. ¿Por qué ellos lo hacen? Porque en esta parte, donde está la tapita, es donde ellos tienen los órganos y tienen que estar húmedos. Entonces ellos, conforme van creciendo, tienen que ir cambiando. La extracción de conchas es un problema muy grave, por eso es que no se debe de extraer las conchas de los mares, y también la contaminación que estamos generando. También el microplástico puede ser ingerido por la fauna, incluyendo el plancton, los crustáceos, los peces, y puede causar problemas tanto a nivel intestinal como contaminación, digamos, porque muchos de estos plásticos contienen químicos. En este tema del microplástico puede incorporar químicos y liberarlos y dejar en los tejidos. Eso recientemente se vio que muchos cangrejos han estado, se les ha estado identificando en sus articulaciones restos de polipropileno. Entonces, eso ya es algo que cada vez el plástico está más presente en la vida marina. Y también un punto muy importante es que el microplástico también son pasados a lo largo de las cadenas tróficas. Estos son otros puntos con otros estudios, por ejemplo, que también les quería comentar, que el aumento de la respuesta inmunológica de los mejillones, la reducción en las reservas energéticas de los poliquetos, la toxicidad hepática de los peces y también la reducción en las tasas de alimentación, fecundación y sobrevivencia de los copépodos. Los copépodos es parte del zooplancton y es de la base alimenticia de los mares. Entonces vemos cómo el plástico, que al final y al cabo es omnipresente, como se les decía antes, si nosotros, todos los que estamos hoy aquí escuchando esto, volvemos a ver a cualquier lado, vamos a encontrar plástico, ¿verdad? El plástico nos vino a facilitar la vida, pero también nos vino a perjudicar, por así decirlo. Entonces vean cómo todo eso ha estado influyendo tanto a los más pequeños como a los más grandes. Les quería mostrar esta imagen, que esto es cuando los pedazos un poco más grandes se degradan por parte de la meteorización, que es el efecto del sol, el agua, ¿verdad? Y el golpeteo de las olas, se vuelve más pequeño, y como algún pez lo ingiere, y este pez puede ser el alimento de un ave marina, puede ser el alimento de un depredador más grande, y al final este depredador puede llegar a manos del humano. Entonces podemos ver cómo esta cadena de microplástico de una u otra manera nos puede llegar a afectar, y al final afecta a todas las especies. Esto les quería comentar, esto es una línea de pesca que le extrajimos a una tortuga. Nosotros en el parque marino tenemos un centro de rescate especializado en animales marinos. Es bastante común, hemos sacado bolsas enteras de casi 25 centímetros del tracto alimenticio de las tortugas. Esta es una tortuga que venía doblemente dañada, tanto por adentro porque tenía la ingesta de este nylon, como por afuera, en esta parte de la base de la cabeza se ve esta parte blanca, que es porque traía una línea de pesca también enrollada. Entonces aquí estamos viendo cómo esas artes de pesca, esa contaminación marina de origen en el mar, también está afectando a las especies. Ahora bien, como estábamos antes de mapas, les comparto este mapa. Este es el mapa de los centros educativos que tiene el MEP. Como vemos, donde está concentrado el problema, también podemos llegar a ver la solución. La mayoría de los centros educativos se concentran en las zonas donde hay mayor contaminación. Entonces, creo que los profesores, ¿verdad? Bueno, en mi caso, desde la formación de educación no formal y los educadores formales, podemos implementar diferentes acciones desde nuestros lugares para poder ayudar a nuestro ambiente. Uno de ellos es enseñarles a los chicos la jerarquía de los residuos, ¿verdad? Desde el más favorable, que es evitar, hasta el menos favorable, que es disponer. Y
cada uno sumarse más a lo que son las iniciativas como el programa de Bandera Azul Centros Educativos, que definitivamente si se integra a la población estudiantil, vamos a ver un resultado bastante satisfactorio, tanto en nuestro centro de estudio, centro de trabajo, como al final en el mar. Y esta es una imagen que me gusta mucho porque nosotros en el parque somos muy partícipes de que la información que transmitimos siempre tenga algún ¿sabías qué? O alguna relación con nuestro diario vivir. Entonces, aprovechando que hay tantos profesores, vemos acá cómo hay historia, ¿verdad? Hay mucha historia de la llegada de Colón. Entonces podemos decir, desde la llegada de Colón, es el tiempo que, a la fecha, es el tiempo en que dura un hilo de pesca en degradarse. Desde que se hundió el Titanic hasta ahora es lo que dura un encendedor. Desde que llegó el hombre a la luna, hasta ahora es lo que dura una bolsa. Entonces, creo que desde la educación ambiental no se debe enfocar solamente en ciencias, sino que de todas las otras materias tenemos que ver cómo podemos vincularlas con el aprendizaje de esto. Y espero haber cumplido con el tiempo. Y esta es mi presentación. Nada más, sí quería compartirles una foto, si me lo permiten, por favor, para esto fue tomado la semana pasada, que viene mucho a reforzar lo que nos comentaba la compañera sobre la disposición de las mascarillas y las aves. Esto fue ahí, camino al puerto, y vemos cómo la mala disposición de ahora, del nuevo enemigo del ambiente, que son las mascarillas, puede afectar directamente tanto a las especies marinas como a las especies de aves. Muchas gracias, Rudy, por su presentación. Realmente preocupante, ¿verdad? Todo lo que hemos causado como especie humana en los mares, y como tal, también tenemos nuestra responsabilidad para mitigar esos efectos y empezar a trabajar con estudiantes, con docentes también, para que podamos generar esa cultura de separación de residuos, ¿verdad? De rechazo de residuos que muchas veces no utilizamos y que conllevaría una mejor vida marina en este caso, ¿verdad? Muchas gracias, Rudy. Para ir finalizando en las presentaciones, tenemos seguidamente a Mónica González, que ella nos presentará la visión de nuestros pueblos indígenas, sus conceptos de cosmovisión, ¿verdad? La biodiversidad, es algo totalmente pues diferente e interesante conocer. Ella es geógrafa, tiene especialidades en cambio climático y objetivos del desarrollo sostenible, y experiencia en derechos de los pueblos indígenas, en manejo de áreas silvestres, participación ciudadana, entre otros temas socioambientales. Además de que ella es indígena, y ahí me disculpan la pronunciación, Bruncac, ahí pues Mónica me corregirá. Así que, Mónica, buenos días. Compañeros y compañeras, feliz Día de la Tierra, como lo decían mis compañeros, algo sumamente importante que celebrar, porque como decía Shirley, solo tenemos una, ¿verdad? Y hay que cuidarla. Muchas veces se nos olvida que es nuestro único y verdadero hogar, y no le damos el cuidado necesario a nuestra flora, a nuestra fauna, a nuestra diversidad. Y hay problemas actuales como el que acaba de señalar el compañero, con ahora todo lo que tiene que ver con las mascarillas. Entonces yo creo que es importante hacer un examen de conciencia y analizar que la Tierra es solo una, y que por el momento no hemos luz verde para ir a otros planetas, y es necesario que este Día de la Tierra no se celebre solo hoy, sino que todos los días hagamos conciencia de la importancia. Mi nombre es Mónica González. Muchísimas gracias por la invitación.
y por compartir este webinar con estos compañeros que han dado y han atinado en temas tan importantes. Yo en este momento me dispongo a darles una pequeña charlita sobre lo que es la cosmovisión de nuestros pueblos indígenas y sobre nuestro único hogar y acciones para protegerlo, ¿verdad? Desde el aula, que estamos con varios compañeros educadores. No sé si están viendo mi presentación, solo para confirmar. Sí, señora. Ok. Gracias. Bueno, vamos a hacer esta presentación como en 3 secciones. Primero, ver elementos básicos sobre los conceptos de cosmovisión y diversidad, la relación con la vida y el pensamiento de los pueblos indígenas, en especial, ¿verdad?, de nuestros pueblos indígenas de Costa Rica. Vamos a hacer un conocimiento cosmogónico entre los seres humanos, la naturaleza y el universo, que es lo que nosotros llamamos el buen vivir. Y vamos a abordar a partir de esta relación cosmogónica el conocimiento indígena, las normas de la convivencia, el uso y el manejo de los ecosistemas para la sostenibilidad y resiliencia. Vamos a iniciar, como bien sabrán, ¿verdad? En Costa Rica existen 8 pueblos indígenas: el Bribri, el Brunca, Cabecar, Chorotega, Huetar, Malecu, los Noves y los Groran. Están distribuidos en 24 territorios y ubicados en 6 de las 7 provincias del país. El último censo del INEC en el 2011 nos dice que somos un porcentaje de 2.4% de la población nacional, que eso fue un aumento muy significativo desde el censo anterior al actual que tenemos, ¿verdad? Entonces es importante esos datos. Pueblos indígenas y bosque, hablando ya del tema de diversidad, muy importante que observar, digamos, que se ocupan y se cuiden el 48% de los bosques en Centroamérica. Si hablamos de Centroamérica y a nivel nacional, pues nuestro parque más conocido y emblemático, que es el Pila, también compartido con el país hermano de Panamá, pues también alrededor toda esa conservación está. Los pueblos indígenas, Cabecar y varios de diferentes territorios, que si hacemos un traslape de mapas entre los pueblos indígenas y los bosques, pues podemos observar, ¿verdad?, que hay una similitud entre ambos. En Costa Rica, el 7% del territorio nacional es reconocida con los pueblos indígenas mediante derechos ejecutivos, pero hay algo muy importante que anotar, que hay también tierras de uso ancestral que aún no son reconocidos. Ahí podemos ver, por ejemplo, en el caso de los Malecus con Caño Negro, o en el caso de los Bruncas con Caño. Entonces podemos tener que los decretos que tenemos como límites, pues va más allá, porque no son reconocidas por el Estado el uso tradicional. Se preguntarán algunos, pues, ¿qué es un pueblo indígena, verdad? Según el convenio 169, pues tiene que tener condiciones sociales, culturales y económicas que los distinguen de otros sectores de la colectividad nacional y que están regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones y por una legislación en especial. Esto es súper importante porque muchas veces, en ocasiones, inclusive hace muchos años decían ¿cómo que Costa Rica tiene pueblos indígenas? Y efectivamente así es. El hecho de que cuando haya una gira o cuando se vaya a visitar un territorio, no nos encuentren como en las películas, pues es porque han habido muchos cambios, pero lo más importante es que estos pueblos tienen sus costumbres y sus tradiciones muy arraigadas en el tema económico, en el tema social, en el tema cultural, en el tema político, y de ahí es lo importante, ¿verdad?, de la legislación en especial, que se mantenga en los diferentes pueblos en el territorio. ¿Qué se entiende por cosmovisión indígena? Es algo muy importante porque los pueblos indígenas se perciben el mundo como las relaciones que se dan entre lo espiritual, lo natural y lo social.
la forma en que se relaciona la humanidad con la naturaleza y el universo. Cada pueblo tiene su propia cosmovisión y las cosmovisiones están basadas en conceptos holísticos donde todos los elementos tienen una relación recíproca. Es así como la naturaleza, si es tratada mal, puede volverse la acción tratando mal a los seres humanos. Ese es una de las cosmovisiones de los territorios, de los pueblos indígenas, y lo vemos, por ejemplo, hoy en día con el cambio climático e inclusive con todo esto respecto a la pandemia. Para nosotros esto es una alerta, es un llamado que algo estamos haciendo mal, que no le hemos dado la importancia, no hemos tenido un equilibrio entre la humanidad, entre la naturaleza y el universo, y es así como la madre tierra pues reacciona y hay cambios que para nosotros que no estamos acostumbrados, pues es el momento como de hacer un análisis de qué estamos haciendo, y ahí nos damos cuenta cuando inició la pandemia que no estamos acostumbrados, por ejemplo, inclusive a hacer este tipo de charlas a través de hablar de una computadora, y hoy por hoy lo estamos haciendo porque nos hemos tenido que quedar en casa y nos hemos tenido que hacer un análisis de lo realmente importante, donde muchas veces no convivimos con los familiares, donde muchas veces no analizamos todo lo que tiene que ver con nuestro alimento, donde muchas veces estamos pensando en el trabajo y no estamos cuidándonos a nosotros mismos. Entonces, esa es la forma de relacionar la humanidad, la naturaleza y el universo. Siempre hay que tener un equilibrio para poder sobrellevar todos estos cambios y que no sean muy abruptos cuando se dan, porque efectivamente nosotros siempre decimos que estos cambios se dan para hacer una llamada y para hacer una alerta de que no estamos haciendo algo bien. En muchas cosmovisiones se considera que la naturaleza es sagrada. Esto se encuentra en expresión en conceptos como ustedes a veces han escuchado, la madre tierra, las montañas sagradas. Hablamos mucho de ríos, de la importancia de los árboles, de la importancia de los animales, de las plantas. Los árboles son considerados ligados al mundo espiritual y deberían tratarse con respeto. ¿Por qué? Porque como bien lo decía la compañera, usted siembra un árbol y no solamente va a dar frutos para el ser humano, sino inclusive para alimentar a los pájaros, y no solo un pájaro, hay diferentes tipos de pájaros dependiendo, digamos, del árbol que usted vaya a plantar o que usted tenga en su casa. Entonces eso para nosotros es sumamente importante porque no es un alimento que estamos pensando solamente para el ser humano, para nuestro bienestar, sino para el bienestar de la biodiversidad como tal. El carácter sagrado de la naturaleza y la espiritualidad de la gente lleva a la necesidad de realizar rituales durante actividades agrícolas, y eso es súper importante porque también lo vemos con los ciclos lunares. Nosotros en la actualidad la siembra de productos agrícolas lo tenemos que ver con un calendario lunar y tenemos un cierto ritual para dar gracias por los alimentos y para pedir para que esos alimentos pues vuelvan como decimos nosotros, a retoñar y que nos vuelvan a proporcionar a futuro. Entonces, eso es muy importante, tener esa relación cosmogónica en que no soy yo como ser humano que no respeto lo demás, sino que también la biodiversidad, también las plantas, también los animales hacen y mantienen el equilibrio en nuestro planeta. Entonces es importante como agradecer como un todo, ¿verdad? Como un todo, como los bosques sagrados que son, como fuente de vida, tanto material como espiritual. Y de ahí, ¿verdad? Que para nosotros es sumamente importante todo lo referente a la fauna, a la flora y al universo como tal. Aquí podemos ver cómo nosotros vemos el universo como un conocimiento del mismo, una ruta y un registro del tiempo, pero que también la naturaleza como conocimientos y prácticas ancestrales, como un uso y manejo cultural del territorio, seguridad territorial, también como economía dentro de nuestras poblaciones indígenas, porque hay un intercambio entre los productos
que nos brinda la naturaleza, entre la humanidad, que tiene que ver con lo espiritual, con los derechos, con la seguridad territorial y la autonomía, con la gobernabilidad, con la organización, con la identidad y con las relaciones culturales, sociales, políticas, ambientales y económicas. Esto tiene que ir muy relacionado. Si uno de estos tres pilares se cae, pues estamos haciendo algo mal. Si uno de estos tres pilares no se respeta, uno de los otros se va a ver afectado. Y entonces de ahí es donde nosotros, como pueblos indígenas y nuestra cosmovisión, tratamos de mantener un equilibrio y de cuidar y respetar nuestra biodiversidad, que para nosotros es lo más sagrado, porque nos da no solamente nuestros alimentos, sino nos da también nuestra economía, nos da nuestra cultura, nuestra tradición, y eso es la identidad en general, ¿verdad?, que cada territorio tiene. Hay elementos sagrados para nosotros, ¿verdad?, como es la tierra, el agua, el fuego y el aire, componentes indispensables de la madre naturaleza, elementos de la energía que posibilitan ese equilibrio necesario para la pervivencia del mundo en general, lo que una vez nos lleva a la necesidad del uso sostenible de los recursos para evitar la distorsión de la conectividad entre el ser humano, la naturaleza y el universo. Para nosotros estos 4 elementos son sumamente importantes para poder desarrollar lo que llamaríamos una vida digna o lo que nosotros llamamos un buen vivir. De esta forma tenemos que respetar estos 4 elementos que son muy poderosos para nosotros y que igual, como ustedes tendrán conocimiento, son elementos que si lo hacemos, ¿cómo decimos nosotros? Pues como si lo hacemos, si no estamos haciendo algo bien, esto en alguna manera nos puede jugar, digamos, una mala pasada, y de ahí vienen los huracanes, de ahí vienen los temblores, de ahí vienen varios alertas que para nosotros nos manda la Madre Tierra, es decir, tenemos que volver a un equilibrio, y de ahí siempre por eso nosotros pedimos cuando hay estos huracanes, cuando se está afectando directa e indirectamente, porque para nosotros es una alerta de que estamos haciendo algo mal y que tenemos que cambiar el pensamiento. En la biodiversidad, para nosotros, como les estaba comentando, es sumamente importante porque dentro de la cosmovisión la biodiversidad es fundamental por su carácter vivo, por sus cadenas de enlace entre el mundo material y espiritual, por la medicina, por la alimentación. Cada ecosistema tiene una función en lo material, su relación con la humanidad y con el universo. Cada especie tiene una función en la cadena de vida y tiene sus efectos de acuerdo a los movimientos lunares o del sol. El modelo más antiguo de la conservación de la diversidad surge a partir de la relación que se mantienen los pueblos indígenas con los entornos naturales, y a lo largo de muchas generaciones los pueblos indígenas han incorporado los usos y manejos y costumbres a partir de su cosmovisión, los recursos naturales a su alrededor, y dependen de ello para subsistir. Es muy importante que igual así como cuidamos a la diversidad, no es el hecho que nunca no hacemos uso de, pero hacemos un uso y un uso y un manejo que nos proporciona, y que tampoco en algún momento, por ejemplo, si se necesita un árbol y si se necesita, lo necesitamos para A o por B, entonces tenemos que sembrar 2 o 3. No es el hecho de que vamos a hacer uso de, pero hasta ahí, no, sino es el hecho de regenerar, es el hecho de construir, es el hecho de pensar que tal vez no en 2 o 3 años no vamos a ver el fruto, pero las futuras generaciones sí. Entonces ese es un pensamiento de colectividad y no de individualismo, que muchas veces lo observamos, digamos, en otros tipos de sociedad, donde inclusive uno no conoce ni al vecino, no conoce quiénes viven a la par, y en cambio los pueblos aquí en los territorios siempre cuando se tiene algo, se comparte, se da, porque es algo que tenemos, que es recíproco, y entonces no pensamos como lo individual, sino como lo colectivo, y así es como nosotros vemos a la diversidad, ¿verdad? Tenemos que hacer un uso y un manejo adecuado
sostenible. La madre tierra nos proporciona, pero nosotros también tenemos que brindarle y ayudarle a que no se termine, ¿verdad? Y para que las futuras generaciones puedan observar y ver pues lo poco o lo mucho que queda en nuestros espacios. De hecho, hay una evaluación de los ecosistemas, bueno, allá por el 2005 se hizo y que concluyó que la existencia, ¿verdad?, de un continuo deterioro de la diversidad en sus componentes como ecosistemas, especies y genes, y que había un 60% de los servicios de los ecosistemas a escala mundial que se han degradado en los últimos 50 años anteriores debido a la utilización no sostenible de los recursos terrestres y marinos, y donde la mayoría de los principales hábitats habían disminuido en ese mismo periodo de tiempo a nivel de las especies. Entonces, para nosotros eso es como una alerta, una llamada que efectivamente estamos haciendo uso de más, para no decir otra palabra, de lo que no es nuestro, digamos, de lo que es de todos. Y entonces, de hecho, también aparece una lista roja de especies amenazadas, digamos, en un último estudio de la UICN, y vemos un porcentaje de mamíferos, un porcentaje de corales y coníferas que están amenazados, inclusive en riesgo de extinción de todo el planeta, que para nosotros es súper alarmante, porque, como decía, nadie, digamos, es dueño de, sino, pues, debemos hacer un uso sostenible y mantener todas esas especies por la importancia de cada mamífero, de cada coral, de cada especie, tiene su importancia y tiene su visión de estar en este planeta. Y entonces es sumamente importante pues revertir todos esos datos tan alarmantes, pero que efectivamente, aunque nos unamos, no solamente tienen que ser los pueblos indígenas, sino tienen que ser todas las sociedades, porque si no, no vamos a hacer mucho, ¿verdad? Es necesario hacer conciencia que, como decía el compañero, el plástico que tiramos hoy en un río llega al mar, y del mar no solamente puede estar en este continente, sino se puede ir al otro lado del planeta y va a afectar a otras especies en su camino, que es necesario cuidar, y que tal vez en muchas ocasiones se piensa, pero solo es un papelito, un residuo, un plastiquito. Pero así, si todos pensamos así, pues se va a hacer una isla gigante, ¿verdad?, de plástico, que no vamos a saber qué hacer en algún punto del océano, que es sumamente, y que va a afectar a otras especies, y de cierta forma nosotros siempre decimos que lo que uno hace se devuelve, que es cíclico. Entonces es necesario pues hacer el bien para recibir bien, y estar pensando como colectivo y no individual, y de esta forma pues la madre tierra te va a proporcionar una sostenibilidad adecuada. Dentro de la cultura y la diversidad es necesario mencionar que cada pueblo indígena, a partir de su contexto, ha desarrollado generación tras generación sus formas de vida, de costumbres, de conocimientos, de formas de organización social y política, tienen sus propios idiomas, su propia espiritualidad y sus normas propias de convivencia. Dentro de los 24 territorios que hay en el país, ¿verdad?, no podemos decir que, como decimos popularmente, meterlos en el mismo saco, sino más bien reconocerlo, porque cada territorio, cada pueblo tiene su esencia, tiene sus propias costumbres, sus propios conocimientos que los hacen únicos y que los hacen tan importantes para esta diversidad a nivel país. Entonces es necesario como respetar esas normas y esas propias convivencias, porque al final lo que sí todos parten es de vivir bien, de tener un buen vivir, y eso significa el cuidado de la biodiversidad en general. Por ejemplo, los que viven en zonas marinas o áreas tropicales o en montañas o en otros constituyen un ser identitario y una cultura a partir de su relación con el medio ambiente donde se vive, por lo que hay diversas cosmovisiones y muchos conocimientos tradicionales que se generan a partir de esa relación de naturaleza, el universo y su cultura como tal.
Un ejemplo de esto, por ejemplo, en mi comunidad, en el territorio, nosotros anteriormente y actual tenemos una relación con el mar, porque se iban a hacer las prácticas tradicionales y culturales en el mar. Entonces, muchos de nuestros actuales artistas, siempre ustedes van a ver, digamos, las ballenas, el mar, la historia y las tradiciones tienen que ver con el mar, tienen que ver con el agua, etcétera, etcétera, porque las zonas y digamos, esa relación de la identidad va a ser muy propia, depende del área donde cada pueblo habite, de cada espacio geográfico. Entonces es importante ver esa diversidad con bases y principios de cada cultura similares en materia de resguardar y cuidar la naturaleza, que ha permitido lo que hoy se conoce como sostenibilidad y resiliencia de los pueblos indígenas. De hecho, es el cuidar y tener esta cosmovisión y tener este pensamiento es lo que actualmente como pueblos pues nos ha dado la sostenibilidad y la resiliencia de a través de los años sobrevivir y estar dentro de los territorios con nuestras cosmovisiones y nuestras tradiciones tan propias y tan arraigadas. Hay servicios ecosistémicos también, ¿verdad? También efectivamente se hacen parte de, ¿verdad? Resultado de modos de vida de los pueblos indígenas, que existen diversidad de ecosistemas y paisajes que junto a las culturas de los pueblos cada vez de mayor interés, muchas personas externas también visitan a los territorios con el fin de conocer las prácticas, hacer estudios, conocer la gastronomía incluso y ver todo el potencial que hay entre las montañas, los ríos, las cataratas, plantas medicinales, el conocimiento, la forma de tradiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos hace que actualmente, pues a través de que hemos cuidado, por decirlo de alguna forma, esta diversidad y que tenemos este potencial, pues también hagamos uso de esos servicios ecosistemas de forma adecuada y podemos actualmente, pues se reciben turistas y las personas tienen como por decirlo, una economía aparte de donde se puede lograr cubrir algunas necesidades que se tengan, pero lo importante de este pensamiento es que se tiene gracias a que no se taló, gracias a que no se contaminó, gracias a que no cortamos más de lo que necesitamos. Y entonces esa es como la clave y esa es como la esencia del buen vivir, de cuidar lo que tenemos y no cuidarlo para nosotros, sino también cuidarlo para las futuras generaciones. Algo sumamente importante es y que con esto voy a ir finalizando, es el tema de la pandemia. Actualmente no se estaba preparado para una pandemia, creo que nadie de nosotros estaba preparado para una pandemia, pero los pueblos indígenas en el territorio nacional, a partir de las dificultades que han tenido por A, por B, por C razón, han actualmente siguen siendo sostenibles por las prácticas agrícolas que ellos tienen, ¿verdad? Por los sistemas y la combinación entre la fauna, los cultivos anuales o perennes, entre el sistema tradicional que garantizó la soberanía alimentaria de las familias y así como también los animales domésticos y silvestres. Entonces, algo muy importante ver que muchas veces no, perdón, en ese momento cuando se declaró la pandemia, que nos tuvimos que encerrar en nuestras casas, que saber que si teníamos que salir, un limón lo tenemos que comprar, un banano lo tenemos que comprar, pues los pueblos indígenas dentro de estos sistemas tradicionales, pues por lo menos los granos básicos o su dieta del día a día estaban presentes dentro de su espacio, de su sitio, digamos, de
cerca de su casa, y esto hace que no hayan tenido tantos problemas. Inclusive estoy en este momento recordando que las compañeras de Talamanca donaron a equipos de fútbol y al área metropolitana granos y productos que ellos tenían para poder solidarizarse con toda esta incertidumbre que se dio, ¿verdad? Hace ya más de un año. Podemos ver que el sistema tradicional, como yo les mencionaba, tiene que ver con la casa, tiene que ver con el área del chagüite, que nosotros llamamos, donde hay yuca, banano, plátano, limones, frutas, etcétera. Después siguen las áreas de cultivo anuales, ya sea frijoles, arroz, maíz, áreas de cultivo ya perennes y bosque, el área de protección de recursos, también los sitios sagrados, que eso es como otro tema, ¿verdad? Y en nuestro caso, en el Brunca, también tiene que ver con el área marina, porque somos parte nuestra cultura y tradición también abarca el área marina. Entonces vemos que no solamente tenemos un espacio para vivir, sino un espacio para convivir efectivamente con todo este tema de la diversidad y todo el tema de la flora y la fauna que hacemos parte de diario, ¿verdad? Efectivamente, como yo les decía, y creo que este es mi último slash, que todo lo que está pasando, que es como para nosotros lo hacemos desde nuestra cosmovisión, es un llamado de la Madre Tierra que están pensando, por ejemplo, que se estamos preocupando por todo esto de la pandemia y que ven nuestras vidas, cómo la naturaleza nos ha devuelto las acciones negativas que hacemos con ella, y por eso hay que tomar en cuenta situaciones como estas y hacer una fuerte llamada de atención, mirar hacia un futuro diferente a partir de todas esas acciones concretas, practicando acciones afirmativas para garantizar la salud, no solamente la nuestra, ¿verdad?, sino la del planeta en general. Yo con esto, con esta pequeña reseña, les agradezco por la invitación, y si buscas una verdad, moren, moren, diríamos nosotros en nuestro idioma. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Realmente muy interesante. Y al ver la presentación de Mónica, eso me hizo retroceder un tiempo atrás. Andamos por los 35, 46 años más o menos. Recordamos que nuestras casas tenían árboles, sembraban, nuestros abuelos o nuestros padres sembraban, ¿verdad?, sus propios productos que se comían, ¿verdad? Y nuestros pueblos indígenas mantienen esas tradiciones y costumbres porque saben, conocen y saben que todo está en equilibrio y dependemos de la tierra, ¿verdad?, para poder sobrevivir. Creo que es una cosmovisión muy interesante que deberíamos empezar a retomar nosotros, ¿verdad?, aquí en nuestras poblaciones, para poder paliar, mitigar todo lo que estamos viviendo en este momento como especie humana, ¿verdad?, que hemos quebrado ese equilibrio que hay en el planeta, ¿verdad?, y todo aquello que está interconectado también lo hemos potenciado, como bien lo dijo el compañero Rudy, ¿verdad?, que lo que botamos aquí en el Valle Central, eso va a Punta Arenas, va a las playas y más allá todavía. Entonces es nuestra responsabilidad como docentes, ¿verdad?, empezar a trabajar con nuestros estudiantes en crear esa nueva cultura que hemos llamado, esa cultura de sostenibilidad, esa nueva cosmovisión, ¿verdad?, que nos tiene que llevar como seres humanos. Tenemos una pregunta, ¿verdad? Nada más es importante aclarar que estas presentaciones o este video sí va a estar disponible, ¿verdad?, para todos los que han asistido a este webinario, ¿verdad? Se va a poner o se va a colgar después por YouTube. Hay una pregunta dirigida, creo que sería a Rudy, ¿verdad? Y por ahí también yo había escuchado que en muchos casos estas islas de basura, ¿verdad?, son tanto tiempo que han pasado ya en el mar, en el océano, ¿verdad?, que llegan a formar parte, digamos, o los animales marinos llegan ahí,
¿verdad?, a habitar. Pero no sé, Rui me aclarará esta duda también que hace la compañera de que si esas islas de basura se pueden eliminar o ya eso quedará permanentemente en nuestra tierra. De que si se pueden eliminar, creo que es bastante difícil, ya que estamos hablando de millones tanto de toneladas como de diferentes tipos de residuos. Entonces definitivamente creo que el esfuerzo y el tanto porque a nivel de países, porque esto no es de un solo país, sino es de varios países, el esfuerzo económico y todo eso, creo que va a estar bastante difícil el que se logre remediar. Y con respecto a tu pregunta, muchas especies utilizan estas manchas como su hogar, definitivamente, ¿verdad? Hay, por ejemplo, hay tortugas, que las tortugas usan el sargazo para pasar cierta parte de su vida, más que todo cuando son juveniles, esconderse, y en algunos lugares ya no hay tanto sargazo, sino lo que hay es residuos flotantes. Entonces muchas especies utilizan estas manchas como su hábitat, pero el problema es que les dan, digamos, les dan protección, pero también son zonas donde van a encontrar mucha contaminación que al final y al cabo en muchos casos terminan alimentándose de ellos. Pero definitivamente eso es un problema que de manera personal no creo que se le vea una solución pronto, porque tendría que poner muchos países de su parte para solucionarlo, y creo que los recursos todavía no están dados para tanta cantidad de residuos, porque estamos hablando de miles de millones de toneladas, ¿verdad? Muchas gracias, Rudy. Ahí también se les compartió el registro de asistencia, ¿verdad?, para que queden totalmente apuntados en el webinario. Tal vez en 30 segundos un último mensaje de cada uno de nuestros panelistas, empezando por Shirley, algún último mensaje para nuestros compañeros estimados docentes. No está Chile. Rudy, ¿un último mensaje para los colegas docentes? Claro, mi mensaje va en que definitivamente el poder está en uno, ¿verdad? Había un anuncio de The Pressure Planet en que decía el poder de uno. Creo que el poder está en cada uno, y más los docentes, las y los docentes, tenemos esa facilidad de poder replicar las buenas prácticas en nuestros centros de trabajo, en este caso son los centros educativos. Entonces, los invito a que cada uno pongamos de nuestro granito de arena, ¿verdad? Formar nuevos guardianes de la naturaleza, ya sea que estamos en Cartago, en Heredia, en Punta Arenas, en todo lado. Definitivamente esto es algo que solamente se logra si estamos todos en la misma línea y en la misma sintonía. Muchas gracias. Mónica. Muchas gracias, no voy a activar el sonido. Muchas gracias. Mi mensaje final sería que nosotros, el programa de la educación, ¿verdad? La educación formal, es importante hacer conciencia ambiental, hacer conciencia social, hacer conciencia económica, ¿por qué no? Muchas veces compramos, nosotros aquí decimos más de lo que necesitamos, y tal vez eso perjudique a futuro a una especie X o Y que es importante pensar no solamente desde lo individual, sino desde lo colectivo, y hacer un equilibrio, como yo les mencionaba, dentro de la naturaleza, el ser humano y el universo, porque es muy importante tener el control, digamos, de esos tres grandes pilares que es necesario si queremos continuar aquí con un planeta sano, con un ambiente seguro, donde podamos respirar
Todavía aquí, digamos, en Costa Rica, respirar aire puro, fresco y ver todos esos paisajes tan maravillosos que tenemos a nivel nacional, donde podemos desplazarnos si estamos en San José, en cuestión de minutos a la costa o a la montaña, y seguir viendo, digamos, nuestra fauna y nuestra flora, que efectivamente es como el galardón a nivel nacional que tenemos internacional, como nos ven, y entonces es necesario cuidar desde el pensamiento colectivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Rosmarie. Sí, gracias. Sí, mi mensaje sería a los docentes que reconozcan que tienen un trabajo sumamente importante, que es crucial para el futuro de nuestro país. Y que enseñan a los niños y a los jóvenes a amar la naturaleza y a cuidarla también, sobre todo buscando acciones que ellos puedan implementar para que se sientan orgullosos de lo que hacen. Cuiden a las plantas, siembren plantitas también y disfruten también mucho de lo que hay en el país, porque hay mucho que valorar aquí. Sería eso. Gracias. Gracias. No sé si Chilo ya pudo volver a conectar. No, bueno. Muchísimas gracias a todos por su participación en este webinario. Ya bien lo dijeron los panelistas, tenemos una responsabilidad muy grande para sembrar en nuestros estudiantes, igual en nosotros mismos, esa semilla de la protección, del cuidado de nuestra madre tierra, ¿verdad? Así que los invito para que todos los días sea Día Internacional de nuestra Madre Tierra. Pasen buena tarde, buen día.